Parashá Beshalach 13:17 a 17:16. Primero leo. Después que Faraón Beshalach hubo enviado al pueblo, ese Supremo no los guió por el camino que va por la tierra de los Filistín, porque estaba cerca. Ese Supremo pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Misraín. Más bien, ese Supremo guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto junto al mar de Suf. Y la quinta generación de los Beneí de Israel subieron de la tierra de Misraín, completamente armados. Moche cogió los huesos de Joseph y con él, porque Joseph había hecho que los Beneí de Israel hicieran un juramento. Cuando él dijo, ese Supremo ciertamente los visitará, y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Los Beneí, hijos de Israel, viajaron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Yahweh fue delante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarlos en su camino y de noche en una columna de fuego para darles luz. Así podían viajar ambos de día y de noche. Ni la columna de nubes de día ni la columna de fuego de noche se apartó de delante del pueblo. Yahweh dijo a Moche, habla a los Beneí, hijos de Israel, que se vuelvan, acampen delante de Pit Hahirot, entre Midol y el mar frente a Baal Zephon. Acampen frente a él, junto al mar. Entonces Faraón dirá a los hijos de Israel, están errando en el campo sin dirección, el desierto lo has encerrado. Yo endureceré tanto el corazón del Faraón que él los perseguirá. Así obtendré cabot, magnificencia, para mí mismo a costa del Faraón. Y su ejército, los Misrayimi, conocerán a fin que yo soy Yahweh. El pueblo hizo como fue ordenado. Cuando le fue dicho al rey de Misraim que el pueblo había huido, Faraón y sus sirvientes cambiaron de forma de pensar y su corazón hacia el pueblo. Ellos dijeron, ¿qué hemos hecho? Dejando a que los hijos de Israel dejen de ser nuestros esclavos. Así que los preparó sus carruajes y llevó a su pueblo con él. Él llevó 600 carruajes de primera calidad, como también todos los carruajes de Misraim, junto con sus comandantes. Yahweh hizo que Faraón endureciera su corazón, y él persiguió a los hijos de Israel, mientras que los hijos de Israel salían con valentía. Los Misraim fueron tras ellos, y todos los caballos y carruajes de Faraón con su caballería, ejércitos, y los alcanzaron cuando ellos estaban acampados junto al mar, junto a Pi-Hahirot, frente a Baal Zephon. Mientras Faraón se acercaba a los Beneí, de hijos de Israel, alzaron los ojos y vieron a los Misraim allí mismo, viniendo tras ellos. En gran temor los Beneí de Israel clamaron a Yahweh y dijeron a Moche, ¿por qué no había suficientes sepulcros en Misraim y nos trajiste a morir en el desierto? ¿Por qué no has hecho esto a nosotros, sacándonos de Misraim? ¿No te dijimos que en Misraim que nos dejaras estar? Seguiremos siendo esclavos para Misraim. Sería mejor para nosotros ser esclavos de Misraim que morir en el desierto. Moche respondió al pueblo, dejen de ser tan temerosos, permanezcan quietos y verán la salvación que Yahweh, Él lo hará hoy. Hoy ustedes han visto a los Misraim, los egipcios, pero nunca los volverán otra vez. Pelea. Yahweh peleará la batalla por ustedes. Solo cálmense y estén tranquilos. Yahweh preguntó a Moche, ¿por qué están clamando a mí? Y dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante. Alza tu vara haciéndolo con tu mano sobre el mar y divídelo en dos. Los hijos de Israel avanzaron hacia el mar sobre la tierra seca. Y en cuanto a mí, yo endureceré el corazón de los Misraim, de los egipcios, y marcharán tras ellos, y así obtendré magnificencia, cabot, para mí mismo a costa de Faraón y su ejército, carruaje de caballería. Entonces los Misraim conocerán que yo soy Yahweh, cuando haya obtenido cabot, magnificencia, por medio de Faraón, sus carruajes y su caballería. Después el Malak de ese supremo, que iba delante del campamento de Beneí de Israel,
se apartaron y fueron detrás de ellos. Se estacionaron entre el campamento de Misraim y el campamento de Israel. Había nubes y oscuridad aquí, allá, pero allá luz de noche. Así que el uno no se acercó al otro tras esa noche. Moche extendió su mano sobre el mar y Yahweh causó que el mar se retrajera delante de un viento fuerte de toda la noche. Él hizo que el mar se convirtiera en la tierra seca y su agua se dividió en dos. Entonces los hijos de Israel entraron en el mar en tierra seca, con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Los Misraim continuaron su persecución yendo tras ellos dentro del mar y todos los caballos de Faraón, carruajes y caballería, justo antes del alba del amanecer. Yahweh miró por medio de la columna de fuego a los Misraim y los echó en un pánico. Él causó que las ruedas de los carruajes se rompieran. Así solo se podían mover con dificultad. Los Misraim dijeron allá, Yahweh está peleando por Israel contra los Misraim. Vamos a irnos lejos de ellos. Yahweh dijo a Moche, extiende tu mano sobre el mar, el agua regresará y cubrirá a los Misraim y con su carruaje y caballería. Moche extendió su mano sobre el mar y para el alba el mar había regresado a su profundidad anterior. Los Misraim trataron de huir, pero Yahweh los barrió hacia el mar. El agua regresó y cubrió todos los carruajes y caballería del ejército de Faraón, que los había seguido hasta dentro del mar. Ni uno de ellos quedó. Pero los beneites de Israel caminaron sobre la tierra seca dentro del mar, en el agua, como una pared para ellos a la derecha y a la izquierda. En ese día Yahweh salvó a Israel de los Misraim. Israel vio a los Misraim muertos en la orilla. Cuando Israel vio la obra poderosa de Yahweh que había hecho contra los Misraim, el pueblo temió a Yahweh y creyó en Yahweh y a su siervo Moche. Entonces Moche y los beneites de Israel cantaron este canto a Yahweh. Yo cantaré a Yahweh porque él es altamente exaltado, el caballo el jinete echó en el mar. Yahweh es mi fortaleza y mi canto, y él se ha convertido en mi salvación. Él es mi ser supremo, yo le doy cabod. El ser supremo de mi Padre, yo le exaltaré. Yahweh es mi guerrero, Yahweh es mi nombre. Los carruajes y el ejército del faraón, él lanzó al mar. Sus comandantes escogidos fueron ahogados en el mar de Sur. Las aguas profundas se hundieron a las aguas profundas como una piedra. Su mano derecha, Yahweh, es excelsamente poderosa. Tu mano derecha, Yahweh, hace añicos al enemigo. Por la abundancia de tu cabod, de tu magnificencia, has quebrantado tus enemigos en pedazos. Tú envías tu ira para consumirlos como a paja a menuda. Con el soplo de tus narices, las aguas se amontonaron, las aguas se congelaron como una pared. Las profundidades del mar se hicieron tierra firme. El enemigo dijo, yo perseguiré y alcanzaré y dividiré el botín y me hartaré de ellos. Tú soplaste de tu viento, el mar los cubrió, ellos se hundieron como plomo en las aguas poderosas. ¿Cómo es como tú? ¿Quién es como tú, Yahweh, entre los poderosos? ¿Quién es como tú, sublime en que luchar, imponente en esplendor, haciendo maravillas? Tú extendiste tu mano derecha. La tierra se secó y los tragó. En tu amor, tú guiaste con injusticia al pueblo, al cual redimiste en tu fuerza. Tú lo guiaste hacia tu morada, Kadosh. Los pueblos han oído y ellos tiemblan. La angustia se apodera de aquellas que habitan en Preshet. Entonces los jefes de Edom están desmayados. Trepidación se apodera de la cabeza de Moab. Todos los que habitan en Canaán están desfallecidos. Terror y pánico caen sobre ellos. Por el poder de tu brazo ellos están quietos, como piedra hasta tu pueblo pase. Yahweh, hasta que el pueblo que tú compraste pase. Tú lo traerás y levantarás en la montaña que en tu herencia. El lugar, Yahweh, tú hiciste tu morada, el lugar Kadosh. Yahweh, que tus manos establecieron.
Yahweh reinará por siempre y para siempre, pues los caballos de Faraón fueron en sus carruajes y con su caballería hacia dentro del mar. Pero Yahweh trajo de regreso las aguas del mar sobre ellos, mientras los Bené y Israel caminaron sobre la tierra seca en medio del mar. También Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron tras ella, danzando. Según Misrayim cantaba a ellas. Según Miriam cantaba a ellas. Canten a Yahweh porque Él es exaltado. El caballo y su jinete echó en el mar. Moche guió a los Beneí de Israel hacia del mar del sur. Ellos entraron al desierto del sur. Pero después de viajar 3 días en el desierto no había encontrado ninguna agua. Ellos arribaron en el mar, pero no podían beber allí porque estaba amarga. Por esto la llamaron Mara, amargor. El pueblo murmuró contra Moche y preguntó: ¿qué bebemos? Moche clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un cierto pedazo de madera, el cual él echó en el agua. Hizo que el agua supiera bien. Allí Yahweh hizo Juquín, estatutos y Mishpatim, ordenanza de vida para ellos, y allí él los probó. Él dijo: si tú escucharas intensamente a la voz de Yahweh, tu ser supremo, haces lo que él considera recto, prestas atención a sus misbot, observas sus juquín, sus estatutos, y yo no te afligiré con ninguna de las enfermedades que yo traje sobre mis rayim, porque yo soy Yahweh tu sanador. Ellos llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto al agua. Viajaron de Elim y toda la congregación de los Beneí de Israel arribó en el desierto de Sin, entre Elim y Sinai. En el día 15 del segundo mes, después de partir de la red de Misrayim, allí en el desierto toda la congregación de los Beneí de Israel murmuró contra Moche y Aarón. Y los Beneí y los de Israel dijeron a ellos: hubiéramos querido que Yahweh usara su propia mano para matarnos en Misrayim. Allí nos sentábamos alrededor de la olla con la carne hirviendo, y tenía tanta comida como quisiéramos. Pero ustedes nos han traído a este desierto para dejar que toda esta asamblea se muera de hambre. Yahweh dijo a Moche: mira, yo causaré que llueva lejen, tortas de la chamayín, cielos para ti. El pueblo saldrá y recogerá una ración para un día, todos los días. Por esto yo probaré si ellos observarán mi Torah o no. En el sexto día, cuando ellos preparen lo que han traído, se convertirá en el doble de lo que han recogido otros días. Moche y Aarón dijeron a toda la congregación de los Beneí de Israel: este Erev, anochecer, ustedes conocerán que ha sido Yahweh quien los sacó de Misrayim. En la mañana ustedes verán la magnificencia de Yahweh, porque él ha oído sus murmuraciones contra Yahweh. ¿Qué somos nosotros que ustedes murmuran contra nosotros? Moche añadió: lo que yo he dicho sucederá cuando Yahweh les dé carne para comer esta tarde, y su porción de lejen, tortas, mañana en la mañana. Yahweh ha escuchado sus quejas y murmuraciones contra él. ¿Qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Yahweh. Moche dijo a Aarón: dile a toda la congregación, a Beneí de Israel, acérquese a la presencia de Yahweh, porque él ha oído sus murmuraciones. Mientras Aarón hablaba a toda la congregación de los Beneí de Israel, ellos miraron hacia el desierto, y allí que ellos la acabó, la magnificencia de Yahweh apareció en la nube. Y Yahweh dijo a Moche: yo he oído las murmuraciones de los Beneí de Israel. Dile a ellos: al atardecer ustedes comerán carne, y en la mañana tendrán una porción de lejen, tortas. Entonces conocerán que yo soy Yahweh, su ser supremo. Esa tarde, cuando los nices vinieron y cubrieron el campamento, mientras que en la mañana había una capa de rocío todo alrededor del campamento. Cuando el rocío se había evaporado, allí en la superficie del desierto había una sustancia fina en forma de hojuelas, como una escarcha fina en el suelo.
Cuando los Beneí de Israel la vieron, preguntaron a uno al otro, Manjú, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? Porque ellos no sabían lo que era. Moshe les respondió, es el lejen de las tortas que Yahweh les ha dado para comer. Aquí está lo que Yahweh ha ordenado. Cada hombre debe recoger de acuerdo a su apetito. Cada uno recogerá un omer por persona, para cada uno en su tienda. Los hijos de Israel hicieron esto. Algunos recogieron más y algunos menos. Pero cuando se lo pusieron en la medida de omer, los que recogieron más no tuvieron exceso. Los que recogieron poco no les faltó. No obstante, cada persona había recogido de acuerdo a su apetito. Moshe dijo a ellos, nadie dejará nada de hasta la mañana. Pero ellos no prestaron atención a Moshe y algunos dejaron las sobras hasta la mañana. Crió gusano y se pudrió, lo cual hizo que Moshe se enojara con ellos. Así que lo recogieron mañana tras mañana, cada persona de acuerdo a su apetito, pero según el sol se calentaba, se derretía. El sexto día ellos recogieron el doble de las lejen, las tortas, 2 omer por persona, y todos los ancianos de la asamblea vinieron y reportaron a Moshe. Él les dijo, esto es lo que Yahweh ha dicho, mañana en Shabbat Kadosh para Yahweh, horneen lo que quieran hornear, y hiervan lo que quieran hervir, y lo que sobre apártenlo, y guarden para mañana. Ellos lo apartaron hasta la mañana, como Moshe había ordenado, y no se pudrió ni tuvo gusanos. Moshe dijo, hoy coman eso, porque hoy es Shabbat para Yahweh. Hoy no lo encontrarán en el campo. Recojan 6 días, pero el séptimo día es Shabbat. En ese día no habrá nada. Sin embargo, en el séptimo día algunos pueblos salieron para recoger y no encontraron nada. Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo rehusarán observar mis mitzvot y mi Torah? Mira, Yahweh les ha dado el Shabbat. Por esto, Él está proporcionando lejen para para 2 días en el sexto día. Cada uno de ustedes quédese donde está. Nadie saldrá de su lugar en el séptimo día. Así que el pueblo descansó en el séptimo día. El pueblo llamó al alimento man. Era como semillas de cilantro blanco y sabía como tortas de miel. Moshe dijo, aquí está lo que Yahweh ha ordenado. Dejen un omer de man para ser guardado por todas sus generaciones, para que ellos puedan ver el lejen, las tortas, y que yo le di a comer en el desierto, cuando lo saqué de la Ares, de mi rey. Moshe dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella un omer, apartada delante de Yahweh para ser guardada por todas sus generaciones. Así que Yahweh ordenó a Moshe, a Aarón, apartó delante del testimonio para ser guardado. Los Beneí de Israel comieron man por 40 años, hasta que arribaron a la frontera de Ares de Canaán. Un omer es un décimo de Eibar, los cuales es 3.7 litros de medida seca. Toda la congregación de los Beneí de Israel en el desierto de Sin, viajando en etapas como Yahweh había ordenado, y acamparon en Refidim, pero no había agua en el pueblo para beber. El pueblo acercó contra Moshe demandando, danos agua de beber, pero Moshe no respondió, porque escogen pelear conmigo. Pero Moshe respondió, porque escogen pelear conmigo, ¿por qué están probando a Yahweh? Sin embargo, el pueblo estaba sediento por agua y murmuró contra Moshe, ¿para qué no sacaste de mí allí? Para matarnos de sed y nuestros hijos y nuestros animales de cría. Moshe clamó a Yahweh, ¿y qué voy a hacer con este pueblo? Están listos para apedrearme. Yahweh respondió a Moshe, ve delante del pueblo y trae contigo a los ancianos de Israel. Toma tu vara y tu mano, a lo que usaste para golpear el río, y ve. Yo me prepararé delante de ti en la roca, en Horeb. Golpearás la roca, el agua saldrá de ella, para que el pueblo pueda beber. Moshe hizo a la vista de los hijos de Israel. El lugar fue llamado Masa, prueba de tentación. Meribá, pelea. A causa de la pelea de Beneí y de Israel, y porque probaron a Yahweh por preguntar, ¿está Yahweh con nosotros o no? Luego Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. Moshe dijo a Josué,
escoge hombres para nosotros, sal y pelea con Amalek. Mañana yo me apartaré en las cumbres de la colina con una vara, el ser supremo en mi mano. Yahoshua hizo como Moche le había dicho y peleó con Amalek. Entonces Moche y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Cuando Moche alzaba su mano, Israel prevalecía, pero cuando la bajaba, Amalek prevalecía. Sin embargo, las manos de Moche se pusieron pesadas, así que ellos recogieron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno por un lado y el otro por otro. Así sus manos se quedaron firmes hasta que se puso el sol. Por tanto, Yahoshua derrotó a Amalek, pasando por la gente por espada, a su gente por espada. Yahweh dijo a Moche, escribe esto en un libro para ser recordado, y díselo a Yahoshua. Yo borraré completamente la memoria de Amalek debajo de los Shamayim. Moche edificó un misbeh, lo llamó Yahweh Nisi. Yahweh es mi bandera. Y él dijo, porque la mano de ellos está contra el trono de Yahweh, peleará contra Amalek de generación en generación. Hastara, Shofetim, jueces de 5:1 al 31. En ese día Débora y Barak, el hijo de Abinoam, cantaron este canto. Una revelación fue hecha en Israel, cuando el pueblo fue hecho dispuesto, exaltación a todos a Yahweh. Oigan, Melequín, reyes, escuchen, príncipes, yo cantaré a Yahweh. Yo cantaré exaltaciones y Yahweh es el supremo de Israel. Yahweh, cuando saliste de Seir, cuando marchaste de los campos de Edom a la tierra tembló, y los Shamayim, cielo se estremeció. Sí, las nubes derramaron torrentes, las montañas se derritieron a la presencia de Yahweh, el Sinaí, delante de Yahweh, es el supremo de Israel. Los días de Shamgar, el hijo de Anat, y en los días de Yair, los caminos y principales estaban desiertos. Los viajantes caminaban por los senderos torcidos. Los poderosos fracasaron en Israel. Ellos fracasaron hasta que tú te levantaste. Débora se levantó una madre en Israel. Ellos escogieron nuevos ídolos cuando la guerra estaba a las puertas. Había un escudo, una lanza, para ser visto entre los 40,000 hombres de Israel. Milet se desborda para los jefes de Israel y para ellos entre el pueblo que fueron voluntarios. Todos ustedes bendigan a Yahweh. Ustedes que montan en Atla, en mediodía, sentados en la silla de juicio, caminando por el camino de aquellos que se sientan en juicio por la senda, hablen de ello a voces más altas que el sonido de los arqueros y los abrevaderos. Sonarán mientras repiten las obras justas de Yahweh, las obras justas de sus regidores en Israel. Entonces el pueblo de Yahweh marchó hacia las ciudades. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, rompe un canto, en un canto. Levántate, Barak, lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces un remanente de los nobles marcharon en el pueblo de Yahweh marchó hacia mí como guerreros. Desde Efraín vinieron aquellos radicados en Amalek. Detrás de ti, Benjamín, está con tus pueblos. Desde Magir los comandantes marcharon buscando al enemigo, y de Zebulón aquellos que sacan la pluma del registro del escriba. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora y Hatzihal junto a Barak hacia el valle. Se apresuraron detrás de él, entre las divisiones de Reubén. Grandes punzadas llevaron al corazón. Pero, ¿por qué te quedaste en los corrales de las ovejas? Oyendo la flauta de los ovejeros, tocando para el rebaño. Referente a las divisiones de Reubén. Allí hubo un gran escudriño de corazón. Gilead habitó del otro lado del Yarden. Dan, ¿por qué se queda con los barcos? Asher se quedó en la costa del mar, permaneciendo junto a sus puertos. El pueblo de Zebulón
arriesgó su vida hasta la muerte. Neftalí también al descubierto en las alturas. Reyes vinieron, ellos pelearon. Sí, sí, los reyes de Canaán pelearon en Tanajá por las aguas del Megido, pero no se les llevaron botín de plata. Ellos pelearon desde los Chamayín y los estrellas en sus cursos, sí, pelearon contra Sisra. El río Kishon los barrió. Ese antiguo río, el río Kishon, o Neshema, alma mía, la pisotea, marcha con poder. Cuando los cascos de los caballos se enredaron en sus poderosos, de todo corazón se apresuraron. Maldigan a Meros, dijo el mal de Yahweh. Maldigan al pueblo que habita allí, con amargo castigo por no venir a ayudar a Yahweh, para ayudar a Yahweh contra los guerreros poderosos. Yair será bendecida más que todas las mujeres. La esposa de Heber, el Kení, será bendecida más que cualquier mujer en tiendas. Él pidió agua, ella le dio leche. El tazón elegante, ella lo trajo mantequilla de príncipe. Luego ella tomó una estaca de la tienda en su mano izquierda y un mazo de carpintero en su derecha. Con el mazo hirió a Sisra, atravesó su cráneo, sí, ella hizo añicos y machacó sus sienes, y se hundió a sus pies, cayó. ¿Dónde cayó? Allí cayó muerto. La madre de Sisra mira por la ventana, mirando entre las celosías, ella se pregunta, ¿por qué se demora tanto este carruaje? ¿Por qué sus cabellos regresan tan despacio? La más sabia de sus damas le responde, y ella lo repite para sí. Pues claro, ellos están recogiendo y dividiendo el botín. Una niña. Dos niñas para cada guerrero. Un botín de ropaje, de colores bordados. Dos bufandas bordadas para el cuello de cada soldado. Perezcan todos sus enemigos. Así Yahweh. Pero aquellos que te aman sean como el sol saliendo en su cabot, en su magnificencia. Luego la tierra tuvo descanso por 40 años. Hasta aquí la paracha. Chava, chavo.